Hola a todos, el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre el municipio de Villeta. Nuestro grupo está conformado por Gabriela Serrano Miranda, Luisa Parra Parra, Paula Pinzón Males, Jennifer Cárdenas Ibáñez y Julián Pinilla Mora. Villeta es un municipio ubicado en el departamento de Cundinamarca y forma parte de la provincia de Guaribá. Presenta una altitud de 850 metros sobre el nivel del mar y su temperatura oscila entre 23 y 28 grados Celsius. Se considera como un territorio de clima seco y cuenta con 23.620 habitantes según el 2022 de las cifras del DANE. La economía de Villeta se basa en la agricultura, principalmente producción de panela, el comercio de grano, la avicultura y la producción de pollo para consumo. El turismo está representado por diferentes hoteles, fincas y centros vacacionales que son muy... Estas son algunas de las rutas de acceso que se pueden tener en cuenta saliendo desde Bogotá para llegar al municipio de Villeta. De acuerdo a estudios previos y observaciones que se analizaron en la sanidad de campo, se puede evidenciar que la mayor problemática del municipio es el mal manejo de las aguas residuales, debido a que no existe ninguna tecnología apropiada ni ninguna tecnología limpia que me permita mitigar o por lo menos reducir el impacto que generan esas aguas residuales, lo que quiere decir que cualquier desecho, ya sea sólido o inclusive desechos orgánicos, etcétera, van a parar al río. Esto lo confirman autoridades competentes como la CAR y autoridades ya municipales como es la alcaldía. Adicional a esto, también hay un problema a nivel también hídrico de lo que son los alcantarillados. Por otro lado, también debido a las prácticas agrícolas, se presenta cierta deforestación de las cuencas hídricas y las veredas. En esta primera imagen se puede evidenciar cómo las pocas alcantarillas que hay en el municipio están llenas de basura, lo que imposibilita el correcto flujo del agua, y cuando empieza a llover hace que se empose el agua en vez de correr directamente por los canales. Esta imagen es un claro ejemplo de que el servicio de alcantarillado no es el más óptimo en el municipio de Villeta. Esta foto fue tomada al lado de la alcaldía. De acuerdo con algunos nativos, explican que cuando empieza a llover y llueve muy fuerte, las calles se inundan porque no hay ningún alcantarillado que le permita a esas aguas de lluvia poder tomar otro curso. Esta imagen se tomó cerca a una calle de la CAR, como se puede evidenciar en esta imagen. Debido a que el día anterior llovió, se logró encharcar parte de la calle. Al igual que la foto de la alcantarilla cerca de la alcaldía, esta alcantarilla fue tomada cerca de la CAR, donde se logra evidenciar que hay sedimentos y parte de residuos sólidos dentro de las alcantarillas. Como ya lo había mencionado antes, imposibilita el flujo correcto del agua. En las siguientes dos imágenes se reafirma lo que mencioné al inicio, que es sobre de que no existe una red de alcantarillado amplia que me permita redirigir esas aguas lluvia a ciertos puntos. La siguiente fotografía fue tomada en la Boca Toma, aunque no se logre evidenciar grandes cantidades de residuos sólidos. Aún así, debido a que es un lugar turístico, parte de los residuos que arrojan los turistas van a parar al río. Ya en esta imagen se puede evidenciar cómo el canal de la Boca Toma está estancado, y eso genera unos malos olores, y también el estancamiento de aguas genera, digamos, la acumulación de bacterias. Estas dos imágenes fueron tomadas al lado del hospital principal de Villeta. De acuerdo con algunos nativos, el hospital bota sus desechos al río, generando así residuos sólidos y sustancias contaminantes llamados biosanitarios, que pueden llegar a afectar la biodiversidad del río. La siguiente imagen fue tomada en la finca de mi tío. Al lado de la finca de mi tío pasa una quebrada. Esta quebrada tiende a llenarse de residuos sólidos,
debido a que esos residuos vienen de la parte de arriba de Villeta. Continuando con la siguiente imagen que también fue tomada en la finca de mi tío y continuando con el cauce de la quebrada, se puede evidenciar que hay una tubería de aguas residuales. En ese momento, pues la quebrada estaba seca. Sin embargo, el olor que emanaba de la tubería era bastante fétido. Para finalizar, se tomó un registro fotográfico en las caballerizas. En esta imagen se puede evidenciar que no hay buen manejo de los residuos y principalmente es importante resaltar que no hay buena educación ambiental en el municipio de Villeta. Esto como parte importante para poder empezar un cambio o generar un cambio en dicho municipio. El índice de Gini es una herramienta creada por Gini en 1912 para medir la desigualdad entre los habitantes de una población. En este se compara los ingresos que reciben las personas como salario. Este índice se puede relacionar también con la curva de Lorenz, la cual la podemos observar en la imagen, en donde representa en el eje horizontal el porcentaje acumulado de población en un territorio y en el eje vertical el porcentaje de los ingresos. En la línea diagonal representa entonces la igualdad, ya que para cada porcentaje de población recibiría el mismo porcentaje de ingresos. Así, por ejemplo, el 10% de la población obtendría el 10% de los ingresos, el 20% de la población el 20% de los salarios, y etc. Entonces, cuanto más se aleja la curva de esta línea de igualdad, mayor desigualdad salarial hay entre los habitantes de un territorio. En este mapa, el cual fue tomado de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA, podemos ver representado el índice de Gini por cada municipio del departamento de Cundinamarca. Teniendo en cuenta que el valor de este índice va de 0 a 1, siendo 0 la igualdad total de los ingresos salariales de todos los habitantes y 1 que un solo habitante recibe el total de los ingresos. Podemos decir que el índice de Gini encontrado en el municipio de Villeta, el cual equivale a 0.6967, nos indica que tenemos una desigualdad superior al 69%, es decir, que la minoría de la población recibe la mayoría de los ingresos generados en el municipio. El índice de área en uso productivo se calculó teniendo en cuenta la superficie en uso productivo sobre la superficie total del municipio. Para este se tuvo en cuenta datos tomados del IGAC de un mapa de vocación de uso del suelo, en los cuales estaban información sobre agroforestal, agrícola, cuerpo de agua, forestal y zonas urbanas. Se hicieron dos índices en sí, el agrícola, que lo conforman 20,37 kilómetros cuadrados, y el agroforestal, que lo conforman 62,17 kilómetros cuadrados. Estos dos fueron divididos sobre el área total del municipio, que es 140,77 kilómetros cuadrados. El primer índice, el agrícola, está compuesto principalmente por datos como cultivos permanentes semi-intensivos de clima cálido y clima semicálido y cultivos transitorios intensivos de clima cálido. El resultado indica que el 14% de la superficie que conforma el departamento de Villeta es usado por estas actividades agrícolas. El segundo índice nos dice que el 44% de la superficie de Villeta está dedicada a usos de vocación agroforestales, en concreto con actividades agrosilvopastoriles con cultivos permanentes. Esto puede verse a que esta actividad conforma la construcción de un espacio en el que el hombre puede practicar tanto el cultivo como la ganadería, asimismo también la conservación relacionada con el aprovechamiento de los recursos naturales. Para calcular el índice de conflicto ambiental se han utilizado datos del anterior índice del área del uso productivo y se han agregado datos tomados de un mapa del IGAC de conflictos del uso de la tierra.
Entonces, para el cálculo de este índice se han tomado los siguientes datos. Para el uso productivo total se han tomado la suma de los valores de la vocación del suelo agrícola y forestal de los anteriores índices, es decir, los numeradores, lo que nos daría un valor de 82,54. Para el uso no productivo se hace la diferencia entre este valor y el área total del territorio de Villeta, es decir, 82,54 menos 140,77, es decir, 58,23 kilómetros cuadrados. Para determinar las áreas en uso productivo en conflicto se creará una intersección en ARGIS entre las áreas de uso agrícola y forestal y aquellos conflictos, es decir, conflictos en áreas pantanosas con cultivos permanentes y conflictos urbanos. Esto nos deja ver aquellas zonas que se usan para alguna actividad económica y al mismo tiempo tienen algún conflicto en el uso de los suelos. En esta ocasión el resultado es 0,38 kilómetros cuadrados y se puede visualizar el resultado en ARGIS en el mapa de la izquierda. Es decir, realmente hay poca interacción entre el área que se usa para alguna actividad agrológica y agroforestal con áreas con conflicto de suelos. Para el uso no productivo en conflicto igualmente se utilizará el área determinada por la resta entre el uso productivo y el área de Villeta, lo cual es 58,23 kilómetros, pero esto visualizado en ARGIS y se va a intersectar con los conflictos ya anteriormente planteados, el cual es conflicto urbano y conflicto en área pantanosa con cultivo permanente. El resultado de esta intersección nos daría 9,68 y se puede visualizar en el mapa de la derecha. Con estos resultados podemos decir que el municipio de Villeta puede tener una buena planeación en cuanto a sus actividades agrícolas y agroforestales, puesto que estas no chocan o interactúan tanto con zonas de conflicto de suelos. A continuación tenemos el índice de paisaje ecológico. Pues se calculaba sumando la diversidad, la fragmentación, la conectividad y la calidad. No se pudo recaudar bastante información de estos, pero sí tuvo en cuenta que el paisaje que más predomina en este municipio es la montaña y hay uno que otro lugar en el cual no se ha podido asignar ni se tiene bastante información recopilada, pero pues esto se sabe que gracias a este paisaje se tienen bastantes cultivos en el lugar, ya sea de maíz, café, cacao, también generando de igual manera bastantes tierras de la ganadería, que esto también aporta a lo económico también, pero también nos da a entender que hay bastante ecología en el lugar, hay bastantes especies, tipos de fauna y flora. Em, También consideramos que las actividades humanas ayudan al entorno, así como el impacto de la biodiversidad, la cantidad de paisaje. Se realiza también un análisis detallado de estos factores que serían comprender mejor la dinámica ecológica de la mano con la económica y también teniendo en cuenta posibles aplicaciones de conservación y el uso sostenible de los recursos naturales de este municipio, sabiendo que este es en su gran parte montaña. Bueno, como siguiente tenemos el índice de conflicto socioeconómico, el ICSE. Este se calcula multiplicando el Gini con el ICAM. El Gini nos dio un resultado de 0,6967 y el ICAM 0,17089. Estos resultados son multiplicados y nos dan un resultado del 0,119059, el cual nos indica que es un bajo, o sea que es bajo indicador de este municipio de Villeta, el cual tiene un porcentaje de vulnerabilidad eh, moderado gracias a que el municipio cuenta con una gran cantidad de turismo de diferentes categorías, las cuales benefician a una gran parte de la población, pues donde esta misma también basa su economía en otros aspectos como lo son la ganadería y la agricultura. Este porcentaje también se ve reflejado bajo porque también te hay en una baja cantidad de analfabetismo, lo cual disminuye
pues este índice, ya que los jóvenes aportan a la educación, a la economía del pueblo, viendo también unos buenos resultados en las pruebas IFEX del gobierno, teniendo un resultado medio, ubicando a este municipio como uno de los destacados en estas pruebas, teniendo como teniendo bastantes escuelas y colegios las cuales fomentan el estudio para los jóvenes, y de esto se basa más que todo la economía de este municipio, teniendo como principalmente, obvio, ya dicho, el turismo. En el programa Estela se interpretó una dinámica de sistemas el cual representa diferentes variables. Como podemos observar, en primer lugar tenemos a la población. En esta se interpretan tres diferentes líneas de flujo. En primer lugar está el nacimientos, que es un flujo que ingresa directamente a la población. De salida tenemos las defunciones. Y otra variable que tenemos es la vulnerabilidad, conectada con los riesgos y las amenazas. Esta vulnerabilidad es importante en la cohesión social y la estabilidad, ya que pues puede conservar una reducción en los diferentes riesgos y amenazas que se pueden presentar en cuanto a la población y otras variables. En estas también tenemos tasas de nacimiento, la tasa de funciones o una amenaza natural. Asimismo, la población está conectada con la densidad de habitantes, que incluye la vivienda, que es otro tema importante, para determinar la diferente área urbana que entra directamente a la vivienda, de modo que de salida se tiene una venta de propiedad. Para la infraestructura en Villeta se tiene que es importante las vías. Lo que incluye las vías son los monumentos, parques y plazas, y las áreas reforestadas o diferentes áreas naturales. Asimismo, existe una conexión con los ecosistemas, de modo que las normas hacen parte fundamental de este sistema. La infraestructura también tiene un flujo de salida que incluye los servicios públicos, que a su vez está relacionado con las áreas de riesgo. Para el modelo de PHP Simplex se utilizó como actividad económica la producción de la panela. Como conflicto que genera la producción de la panela, nos basamos en la contaminación del agua. La producción de la panela requiere grandes cantidades de agua, que se utiliza principalmente para irrigar los cultivos de caña, para lavar la caña y elaborar como tal la panela. Esta agua puede estar contaminada con residuos orgánicos como el follaje o residuos de cosecha, también residuos de la elaboración en sí de la panela. Estos pueden llegar a afectar el agua y la vida acuática. Recordemos que Villeta no posee ningún sistema o ninguna tecnología que le permita poder hacer un tratamiento adecuado de esas aguas. Como función objetivo principal es minimizar lo que es el volumen de contaminación de los ríos de Villeta y tratar de optimizar o maximizar la producción de panela en el municipio. Como datos importantes a tener en cuenta es que el área total de los ríos de Villeta es de 42.352.400 hectáreas. El capital disponible para la producción de panela es de 100 millones de pesos. La no negatividad de las variables de decisión X1 y X2 va a ser mayor o igual a 0, y el volumen de contaminación es mayor o igual a 0. Adicional a esto, como datos importantes también a tener en cuenta, es que el costo de producción de la panela es de 13.405.015 pesos. El área de producción de la panela es de 14.000 hectáreas. El área total de los ríos del municipio de Villeta es de 42.352.400, como ya lo había mencionado. El área de ríos contaminados de Villeta es de 10.000 hectáreas. Y el volumen de contaminación de estos ríos es de 2.5 millones de metros cúbicos al año. El costo para proteger esas hectáreas es de 500.000 al año, es decir, 0.5 millones al año, una sola hectárea. Y la ganancia de producción de la panela es de 20 millones por campesinado. Como rendimiento para nuestra primera función objetivo, la CAR ofrece 50% en el pago de aprovechamiento ambiental a los campesinos de Villeta por implementar esas prácticas agrícolas sostenibles. La tasa de aprovechamiento ambiental es de 12.000
por hectárea al año. La reducción de 1 hectárea por la implementación de prácticas agrícolas sostenibles es de 0,00125 millones de metro cúbico al año. Y la reducción de 1 hectárea sin la implementación de estas prácticas es de 0,002 millones de metro cúbico al año. Como rendimiento para nuestra primera función objetivo, la CAR ofrece 50% en el pago de aprovechamiento ambiental a los campesinos de Villeta por implementar esas prácticas agrícolas sostenibles. La tasa de aprovechamiento ambiental es de 12.000 por hectárea al año. La reducción de 1 hectárea por la implementación de prácticas agrícolas sostenibles es de 0,00125 millones de metro cúbico al año. Y la reducción de 1 hectárea sin la implementación de estas prácticas es de 0,002 millones de metro cúbico al año. Para el modelo de PHP Simplex se puede analizar que el punto óptimo en la función objetivo 1 es el D. Esto nos indica que Z1 es igual a 12.5 millones de metros cúbicos de aguas, donde x1 es igual a 10 y x2 es igual a 0. Matemáticamente, aunque esto signifique que no haya hectáreas para el desarrollo de cultivos para producción de panela, pero sí se puede disminuir la contaminación por aguas residuales. Para el rendimiento de la función objetivo 2, lo primero que hay que tener en cuenta es que la tasa de aprovechamiento es de 12.000 pesos por 1 hectárea por año. La reducción de pago de esta tasa de aprovechamiento es de 6.000 pesos por 1 hectárea por año, es decir, 0,006 millones de hectáreas al año. La reducción de 1 hectárea por la implementación de esas prácticas agrícolas sostenibles es de 0,00125 millones de metros cúbicos al año. Y la reducción de 1 hectárea sin la implementación de estas prácticas es de 0,002 millones de metros cúbicos al año. Para la función objetivo 2, la restricción es x1 más x2 debe ser menor o igual a 10. 0.5 de x1 más x2 debe ser menor o igual a 100. x1 y x2 no pueden ser menores a 0, tienen que ser mayores o iguales a 0. x2 tiene que ser 10 menos x1. x2 va a ser igual a 100 menos 0.5 por x1. Para la función objetivo 2 se obtuvo que el punto más óptimo es el C, donde Z2 es igual a 200 millones, x1 es igual a 0, x2 es igual a 10. Z2 se comportó de manera favorable para que haya mayor producción en este punto. También es importante tener en cuenta de que se maximiza la producción de hectáreas, pero no se tiene en cuenta el volumen de contaminación que genera por aguas. Gracias.